Bien, buenas tardes. Bueno, bienvenidos a otro conversatorio de la RIGE. Y bueno, para nosotros es un enorme placer tener a Rebeca Nijovic con nosotros. Y bueno, espero que la pasen bien, que pasemos todos un hermoso conversatorio. Tenemos como panelistas a Fabricio Martínez y a Silvia Madoni. Así que nada, los dejo a ustedes para que puedan conversar. Yo también voy a estar con ustedes tratando de conversar en este tema tan importante como es el impacto de la repitencia. Eh, y aparte, lo que le quiero mencionar, para que no se olviden, que toda la información está debajo del conversatorio. Todo lo que ustedes necesitan saber está debajo. Cualquier cosa nos mandan un correo o nos dejan un comentario después. Así que bueno, bienvenidos y adelante eh, al conversatorio. Bueno, muchas gracias, Adrián. La verdad que un honor poder estar de nuevo con esta genia de Rebeca, a quien todos admiramos. Y bueno, comenzar con la primera pregunta, que es un motivo de preocupación y del que nos tenemos que ocupar los docentes hoy en día. Este, ¿Cómo está viendo este tema, Rebeca, de la repitencia? ¿Cómo está viendo la incidencia de la repitencia, sobre todo en el nivel secundario? Eh, ¿Qué podría aportarnos, ¿no? Para poder empezar a mirarlo desde otro lado, por ahí con la opinión de alguien como usted, todos podemos empezar a verlo distinto y empezar a abordarlo desde cada uno de nuestro lugar. Así que bueno, buenas tardes, Rebeca, y un gusto. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Y bueno, es un tema complejo en el sentido de la práctica que se ha hecho durante muchos años del tema de la repitencia, que tuvo, yo diría, una mirada, digo, si uno se pone a mirarlo, digo, con mucho detenimiento, más bien de castigo, ¿no? Ese uso, ese temor a si no estudias, repetís, ¿no? Y sabemos, digo, hay muchísima investigación en el mundo entero que repetir significa hacer lo mismo que hice el año pasado y no lo logré. Y lo voy a hacer este año supuestamente igual, porque la repetición no incluye pensar en alternativas, en modificaciones en líneas generales, ¿no? Y además lo voy a hacer fuera de mi grupo de pertenencia, lo voy a hacer con otros compañeros, digo, no necesariamente menores en edad, porque depende la escolaridad de cada uno, pero claramente me quedo fuera del grupo de pertenencia, que sabemos que en la adolescencia ocupa un lugar fundamental. Entonces la pregunta es, no es si repetir o no repetir, sino, por un lado, qué estrategias podemos pensar, primero para anticipar y prevenir, es decir, no llegar a la situación de tener que decirle a un estudiante que repite, ¿no? Sino qué estrategias se pusieron en marcha como alarmas, ¿no? Que permitan generar estrategias alternativas para no llegar a esa situación. Uno podría decir, evidentemente, hay situaciones más bien en la escuela primaria donde algunas veces se ha recomendado a algún niño por cuestiones de madurez, digo, por alguna cuestión que justifique, que habría que mirarlo, digo, caso por caso, no para generalizar, pero repetir al año siguiente, hacer lo mismo que no logré el año anterior, no es una buena estrategia, por lo menos desde mi perspectiva, desde la investigación en nuestro país, en Latinoamérica, y diría más allá también, pero digo, pensando en Latinoamérica como países más cercanos a nosotros en cultura y modos de trabajar. Entonces la pregunta sería que alguien me diga que repetir efectivamente ha mejorado el aprendizaje.
He leído muchos comentarios, porque este tema no es la primera vez que lo hablamos, comentarios en las redes, ¿no? De personas que dicen, a mí me ha ido muy bien habiendo repetido, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Otros que dicen, bueno, la repetición de alguna manera le marca al estudiante lo que tiene que, digamos, como que se tiene que preparar para no repetir. Y uno diría, hay otras estrategias más interesantes en términos de desafiar a un estudiante para que aprenda reconociendo contextos vulnerables, contextos que requieren mucho acompañamiento, y ese es un problema, ¿no? La falta de cantidad de personas acompañando, de tiempos disponibles de los docentes en nuestra modalidad, digo, en nuestro país, de las condiciones de trabajo de todos los docentes. Digo, eso sí es difícil. Ahora, pensar en estrategias que no tengan que ver con la repetición, parece que tenemos suficientes docentes con mucha cabeza, con muchas ideas y con muchas experiencias en las distintas jurisdicciones del país que muestran que es posible pensar otro modo de ayudar a un estudiante que no puede aprender por las razones que fueran y que requieren otros modos de acompañamiento. Bueno, ahí vamos con la primera respuesta. Bien, sí, esa primera respuesta nos lleva a pensar muchas otras puertas que se abren para la reflexión, y la primera que se me ocurre plantear es, pensando en la gestión de una escuela secundaria, en la gestión en lo que refiere a organización de tiempos, espacios, recursos humanos, ¿cómo se puede pensar, en esto que usted decía, pensar otras estrategias para no tener que pensar en si repetir sí o repetir no? En otras estrategias que nos lleven a entender que se puede acompañar de otra manera a los estudiantes para que no suceda la repitencia. ¿Cómo pensar la escuela secundaria hoy en lo que refiere a la organización de tiempos y espacios y recursos humanos? Por citar tres variables, porque la de la organización de la gestión me va a llevar después a pensar en la administración también de una escuela. Efectivamente, no es una problemática que se puede abordar desde una sola perspectiva, ¿no? Porque uno podría pensarlo desde el plano de la enseñanza y del aprendizaje, por supuesto. Uno podría pensarlo desde las políticas públicas, obviamente, con relación al tema. Uno obviamente que no puede dejar de pensarlo desde la gramática escolar, ¿no? De cómo es la organización de la escuela, cómo es digamos, cuáles son esas condiciones de trabajo de los docentes, ¿no? Que hacen que... Mil disculpas. Estaba todo apagado, pero parece que no estaba todo apagado. Digo, las condiciones de trabajo y la gramática escolar, de cómo está organizado, que un docente tenga horas sueltas, por ejemplo, distribuidas en distintas instituciones, que no es igual a un docente estar toda la mañana, como pasa con los maestros de primaria, que permitirían, por un lado, conocer bien a los estudiantes, el segundo, conversar con colegas que tienen a los mismos estudiantes, entonces ver qué se puede hacer en conjunto como estrategia para que no sea algo aislado de un solo docente, permitiría encuentros para conversar, ¿no? Acerca de qué está sucediendo con esos estudiantes. Pensar, por ejemplo, hoy que se trabaja tanto por proyectos, bueno,
¿Qué pasa cuando se juntan 2 cursos, ¿no?, para trabajar 2 disciplinas diferentes? Entonces hay 2 profesores de las 2 disciplinas. Bueno, si están trabajando con proyectos, si están trabajando en grupos, también un profesor podría tener un tiempo, ¿no?, de trabajar con algunos estudiantes que requieren más acompañamiento. Digo como ejemplos que no resuelve una sola estrategia, ¿no?, sino que necesitamos una diversidad primero de actores involucrados en esto, porque también las familias tienen que estar involucradas en esto, viendo cómo es posible colaborar, sabiendo que hay familias que lo hacen y familias que no lo hacen. Es decir, me parece que es un tema que es difícil generalizar, ¿no?, que uno tiene que tener unas líneas de orientación y obviamente siempre ir al contexto particular, siempre ir a lo situacional, es decir, estas estrategias son buenas para esta situación, para esta escuela, para estos estudiantes, alguna tal vez sirva para otra, pero no todas. Es decir, esa idea de que a veces intentamos definir algunas políticas generales que sirvan para todas las escuelas o para todas las situaciones. Y claramente no es lo mismo una escuela rural en una zona difícil de acceder que una escuela urbana, no es lo mismo una escuela pequeña que una escuela grande, bueno, todas las diferencias que conocemos. Entonces, me parece que hay que mirar casi como si uno armara una especie de rompecabezas, ¿no? Bueno, cómo las piezas de distintos lugares van encajando y que no hay una única manera de encajar esas piezas, ¿no? Eso requiere mucho trabajo colaborativo, mucha comunidad de aprendizaje compartiendo inquietudes, preocupaciones y también diversidad de miradas, porque vieron, la repetición va muy ligada al tema del etiquetamiento de los estudiantes, ¿no?, a ese estigma que como le fue mal en primer año, entonces le va a ir mal en segundo y en tercero y en cuarto y en quinto. Si se llevó matemática en primero, entonces va matemática a llevarse en segundo. Hay mucho también de eso, de esos puntos de partida donde si miráramos a ese estudiante, supónganse que yo soy profesora de matemática y miro que este estudiante viene ya con dificultades, arrastra dificultades matemáticas los años anteriores, bueno, a veces la mirada de otro docente que no es de la disciplina puede identificar algunas fortalezas que ese estudiante tiene, algún modo diferente que ese estudiante puede mostrar que está aprendiendo matemática, tal vez no en el modo que el profesor de matemática requiere. Entonces me parece también que ahí ampliar las miradas ayudan a que el estudiante no esté siempre etiquetado bajo esa mirada inicial, y eso también colabora. Siempre, volvemos, hay como un punto para mí de retorno que es, por un lado, las condiciones de trabajo, y eso no es algo que dependa de nosotros modificar, ¿no? Pero sí de nosotros el pensar estrategias, el ver qué posibilidades de trabajo, por ejemplo, con tutorías entre pares, que es una excelente estrategia para lo cual hay que formar a los estudiantes. No es que porque yo digo, bueno, ¿quién le quiere ayudar? No sé, a Fabricio a que aprenda un poco. No es así. Hay muchísimos programas muy hermosos de formación de tutores. Hace unos cuantos años en el Nacional de La Plata había un programa de tutorías donde a partir de haber detectado la cantidad de alumnos de primer año que se llevaban matemática a examen, ¿no? Y entonces armaron un proyecto muy lindo que eran tutorías de los chicos de quinto y sexto año que voluntariamente querían hacer 2 tipos de trabajo. Uno eran talleres fuera del horario escolar
pero otro era que estuvieran presentes en la clase de matemática de primer año, sentados al lado de esos estudiantes de primer año que requerían un acompañamiento, ¿no? De tal modo de estar en sintonía, digamos, con lo que el docente estaba explicando, mostrando y demás, y bajaron la tasa de alumnos que se llevaban materias a examen en un porcentaje, yo no me acuerdo ahora de memoria, hace de esto unos cuantos años, pero como un ejemplo interesante, y a los alumnos que hacían de tutores les daban una especie de crédito, ¿no? Tenían, digo, por hacer esa tarea, tenían créditos en matemática, por supuesto, ¿no? Y no créditos en términos de dinero ni de notas, pero sí que, bueno, tenían algo, supónganse, de asistencia diferente a las clases de matemáticas, o sea, menos cantidad de tiempo de asistencia, o algunos trabajos prácticos que no, porque evidentemente la tarea que estaban haciendo daba cuenta de su comprensión de matemática. Entonces digo, las estrategias no solo se resuelven desde afuera y desde la política pública, que obviamente tiene bastante para hacer al respecto, sino también cómo uno va creando programas al interior, y ahí, por supuesto, el liderazgo del equipo directivo tiene un lugar muy importante también, porque el directivo, se es rector en una escuela o en otra, se es asesor pedagógico en una escuela o en otra, depende cómo se gestione el trabajo compartido, la responsabilidad compartida, es posible pensar en alternativas, ¿no? Así que ahí tenemos la mirada, digo, más amplia, ¿no? Más institucional y no solamente individual. Qué importante, Rebeca, esto de trabajar la gestión hacia adentro de las instituciones y trabajar también esta apertura en los directivos, que son los que nos ayudan a abrir el camino para poder llegar a esos estudiantes. Y bueno, tuve la suerte de poder hacerlo cuando hicimos el postítulo en San Andrés con usted. Lo apliqué en mi escuela, la tutoría de pares con el centro de estudiantes, y la verdad que nos dio un resultado enorme. Bajamos, creo que a un 5%. La verdad que está bien que era una escuela muy chica, de campo, ¿no? Pero bajamos enormemente la tasa de repitencia y deserción, que era muy alta en ese momento. Por ahí también trabajar, me parece bueno que usted nos pueda dar la opinión de cómo gestionar esto con los colegas también, ¿no? De cómo poder hacer esta influencia positiva para que el colega tenga la apertura hacia estas cosas que van surgiendo. Sí, Fabricio, yo creo que en lo que decías del tamaño de la escuela también, digo, no, son todos factores situacionales, ¿no? que hay que pensar. Yo, por un lado, creo que uno, como no tiene todos los recursos disponibles ni todas las posibilidades, uno, por ejemplo, debiera concentrarse en los estudiantes de primer año, ¿no? Que es donde donde el riesgo de deserción mayor, por lo que implica cambiar de la escuela primaria a la escuela secundaria, por lo que les pasa a los chicos cuando cambian, ¿no? De un nivel a otro. Entonces uno podría decir, bueno, pongo toda la energía y el foco en primer año, en principio, ¿no? No es que no se alcanza con eso. Entonces, pensando en los directivos, diría eso. Por un lado, elegir dónde focalizar, ¿no? En primer año, en qué áreas disciplinares, ¿no? Que son siempre, hay algunas más complejas que otras. Entonces, uno podría decir, vamos por ahí, probamos, digo, en chiquito algunas estrategias, no es que salgo y, bueno, vamos con todo el colegio, sino, bueno, ¿cómo pensamos? Vamos probando, vamos analizando y revisando, ¿no? Si efectivamente está funcionando o no, y vamos haciendo los ajustes. O sea, eso implica un monitoreo, un seguimiento, implica como estar con la mirada muy puesta desde el equipo directivo en eso. Y
mucho trabajo también de explicación a las familias, que no repetir no es facilitar o decir, bueno, como igual no se repite, cualquiera aprueba, porque eso también circuló, ¿no? Que no repetir es facilitar, y entonces no importa si no saben leer y escribir, igual que pasen de año. No se trata de no repetir y bajar el nivel de exigencia en términos de los aprendizajes básicos que un estudiante tiene que saber, sino de encontrar otras estrategias por un lado, pero por otro lado también preguntarnos por qué esa idea, yo digo, de asustar con que si no estudias, repetís, cuando uno podría cambiarlo por cómo te desafío para que te resulte interesante esto, ¿no? Y que entonces, más allá de que por supuesto no a todos les gustan las mismas materias y demás, pero ustedes saben que nosotros podemos hacer de una materia difícil y compleja algo atractivo, algo desafiante, algo que los estudiantes tengan ganas de, o podemos seguir haciendo, ¿no?, nuestro programa tradicional. Yo explico y si me siguen, me siguen, y si no me siguen, se irán a examen o repetirán. Hay muchísimos ejemplos. Hay proyectos, por ejemplo, que están digo, para tomar un ejemplo, en la página de UNICEF, donde el programa Planea desarrolló unos proyectos en matemática, prácticas de lenguaje, sociales, naturales, donde si uno los lee, y yo quiero decir que yo iba a ser profesora de matemática y me quitaron las ganas de ser profesora de matemática en tercer año de la escuela secundaria, con lo cual lo que voy a decir lo digo de mi propia biografía escolar, y mirando los proyectos, por ejemplo, que allí hizo una docente de matemática maravillosa que se llama Laura Pesati, yo leía los proyectos y decía, quiero ser alumna de esta materia con este proyecto, ¿no? Donde propuestas, digo, interesantes, que es aprender matemática a través de la magia, por ejemplo, ¿no? Y uno dice, hoy eso suena distinto, suena interesante, suena desafiante, con lo cual es posible enseñar de otra manera. ¿Esto evita que un estudiante no aprenda? No, pero seguramente es mucho más interesante desafiarlo con propuestas de esa naturaleza que el método, digo, más tradicional, te explico y después hacemos un ejercicio de aplicación, ¿no? Entonces, me parece que ahí es la mirada de los equipos directivos para favorecer y acompañar innovaciones, ¿no? Que sus docentes tengan posibilidad de probar, de experimentar, pero también de tomar cosas que ya existen. Digo, no hay que inventar la pólvora todos los días. A mí no se me ocurre a lo mejor cómo hacer algo distinto con un tema, pero puedo mirar cómo lo hizo otro. Y entonces digo, bueno, préstame tu idea, la pruebo, a ver cómo me va con esta idea. Y me parece que eso también es parte de función de un equipo directivo, ¿no? Por supuesto, digo, yo fui muchos años también directora de escuela secundaria, que la urgencia, ¿no?, del día a día nos come los tiempos más pedagógicos, pero también tenemos responsabilidad en ver cómo organizamos nuestro tiempo para que, si bien la mayor parte se lo lleve probablemente la urgencia, tengamos esa disponibilidad de tiempo haciendo foco, digo, ¿sobre qué? Bueno, si la preocupación es los chicos de primer año y las posibilidades de repetición, pongamos foco ahí. Uno diría, ¿y las otras 25 cosas? Bueno, no puedo poner foco en 25. Prioricemos.
esa en mi escuela puede ser prioridad, en otra escuela la prioridad puede ser otra. Puede ser un trabajo más desde la cuestión afectiva, porque eso es lo que hace que algunos chicos no aprendan y no específicamente el interés por aprender. Bueno, pongamos foco entonces, depende también la situación por la cual atraviese mi escuela. Perdón, muy interesante, digamos, lo que se viene hablando hasta el momento. Hay un montón de comentarios, digamos, de parte de la gente que está indagando. Acá Angelia Castro dice, ¿cómo generar estrategias desafiantes si la heterogeneidad es cada vez más profunda? No solo saberes, sino también en función de contextos, cantidad de alumnos, etcétera. Bien, bueno, acá Graciela Tarifa dice que estudió con Rebeca, adoro todo lo que explica sobre la diversidad, pero la realidad es tan diferente, dice Jaycee. Y dice, ¿el formato debería cambiarse? Pregunta Rosy Mendoza. Y Hernán dice, las tutorías entre pares funcionan, ellos manejan otro lenguaje y código que a veces nosotros como adultos no manejamos. Samantha Guerrero dice, es fundamental la horizontalidad de los directivos con los docentes, capitalizar el trabajo en equipo y potenciar este tipo de prácticas innovadoras con acompañamiento y apoyo institucional. Y así, bueno, Marina Villafañe dice, trabajo con directivos y por ahí les resulta muy difícil tomar el timón de su institución y trabajar in situ, a veces se ven desbordadas las líneas de acompañamiento, hay que cambiar métodos obsoletos. Y así es interesante, dice, comparto con la doctora Rebeca, y es interesante desafiar a los estudiantes con propuestas distintas. Me encanta el planteo, dice Ariana Godoy, me pasa con la enseñanza de filosofía. Cecilia Bato dice, Hernán, coincido con vos, el lenguaje que manejan los jóvenes, el trato que hay entre ellos es menos formal y eso les hace tener más confianza en el aprendizaje. María Rivera Busto dice, que pasan y pasan sin el compromiso de los directivos ni docentes, si llegan a primer año sin estar alfabetizados. El primer año termina siendo un embudo. Mae Andrea, así le damos el último comentario, directivos que solo se centran en lo burocrático y lo administrativo, que te dejan solas y solos y solamente están cuando tienen que llamar la atención, hace tan difícil la tarea pedagógica. El último, Maricel Cabrera Barragán, si el equipo directivo se incursiona en esto, se puede llevar a cabo porque de ello debe salir el visto bueno del proyecto para que todos queramos los educadores, orientadores y profes. Así que nada, montones, pero estoy leyendo solamente el 5% de los comentarios que están haciendo los docentes y profe. Y a mí me surge, Rebeca, porque yo trabajo en el ámbito de la universidad y fundamentalmente estoy al tanto de la situación académica de los alumnos cuando ingresan o su tránsito académico, digamos, en todo el proceso. Y he hablado con muchos de ellos y la verdad que la repitencia en los primeros años de la universidad duelen. No solo le duelen a los chicos, sino que le duelen a los padres y le duelen después para poder conseguir trabajo, si bien salen con otra formación. Y bueno, seguramente lo sabés, porque esto no es que yo traiga un tema. Después duelen mucho más cuando se tienen que insertar a una sociedad que ni siquiera le reconoce los contenidos mínimos de haber cursado el primer año en la facultad, que no es poco, porque al menos esos contenidos mínimos los tienen. Algo de contenido aprendieron, algo aprendieron, no es que se van sin aprender. Tampoco se reconoce absolutamente nada. Y la verdad que la deserción en la universidad es muy alta. Entonces, la situación de repitencia en la universidad es un caso, pero estrella, por así decirlo. Estamos muy asociados, obviamente, al abandono y a la deserción. ¿Cómo ves el tema? Sí. Me gustaría, de los comentarios que leíste, tomar dos. Bien. Ahora voy al tema de la universidad. Había una pregunta si el formato de escuela secundaria debiera cambiarse y enfáticamente digo que sí. El formato de escuela secundaria que tenemos, además de ser viejo en términos de tiempo, requiere urgentemente ser cambiado. Hay experiencias que se están haciendo sueltas en distintas jurisdicciones, pero creo que hay que seriamente encarar una forma distinta de armar la escuela secundaria. Y la segunda cuestión vinculada a la diversidad,
que alguien dijo que es muy, muy difícil o imposible. El trabajo que venimos haciendo desde hace muchísimos años sobre la idea de la diversidad y las aulas heterogéneas no es un trabajo que se inicia desde el campo teórico, sino se inicia desde estar en las aulas y trabajar con maestros y profesores para ver cómo se puede llevar adelante esta manera diferente, que es entender que los estudiantes que tenemos son distintos, que vienen con distintos intereses, con distintas trayectorias, y que nosotros no podemos ignorar eso, porque ignorar eso significa una homogeneidad ficticia, porque no existe que yo enseño de un único modo y todos mis alumnos van a aprender del modo en que yo decidí que voy a enseñar. ¿Está bien? Es decir, no existe eso. Hoy, con metodologías o con enfoques de enseñanza que no son conductistas, que no son de pedirle al estudiante que repita información de memoria, eso no quiere decir que no esté sucediendo, ¿no? Lo que digo es que no ese es el enfoque de enseñanza y aprendizaje que deberíamos estar llevando adelante en este mundo donde además las nuevas tecnologías han cambiado fundamentalmente el modo en que un estudiante aprende algo o se acerca al conocimiento. Digo, eso solo quería retomar esos dos comentarios. Con respecto a la universidad, yo creo que primer año, y de hecho muchas universidades tienen un trabajo que hacen con los estudiantes de primer año, y no porque el abandono se produzca solo en primer año, pero así como el cambio de la primaria a la secundaria implica aprender habilidades y competencias diferentes, porque aprender a ser alumno de un secundario es un aprendizaje que hay que hacer, como aprender a ser alumno universitario. Entonces, la pregunta es, ¿qué es universidades que son masivas además? Bueno, estamos hablando de una universidad que ingresan 50 estudiantes, ¿no? Bueno, muchas universidades tienen propuestas de acompañamiento a los estudiantes de primer año, por un lado. Y también hay cátedras que toman esta idea, y digo, aún con la masividad, de buscar algunas estrategias, las posibles, de acompañamiento, porque efectivamente el estudiante que tiene necesidad, así como hay estudiantes más autónomos, ¿no?, que se manejan y que no requieren de acompañamiento, otros que sí. Pero entonces también valdría la pregunta para atrás, ¿no? ¿Cuán autónomos nosotros formamos a nuestros estudiantes en la escuela primaria, en la escuela secundaria, también para favorecer que un estudiante que llega a la universidad tenga la suficiente autonomía, ¿no?, para manejarse autónomamente? Y eso no está pensado, digamos, la autonomía en la formación de los docentes, que después tienen que formar en autonomía a sus estudiantes, no está muy desarrollada en nuestro país. Nosotros somos, como yo digo, seño dependientes, ¿vieron? Seño puedo, y uno le dice sí o no y le va dando permisos, y somos realmente poco conscientes de la necesidad que tenemos, sobre todo en un mundo tan cambiante y tan complejo como el que estamos viviendo, que nuestros estudiantes tengan esa posibilidad de tomar decisiones sobre sus aprendizajes, de ir caminando andamiado por nosotros, pero en algún momento ir retirando esos andamios para que se genere ese modo de aprender autónomamente. Y entonces, digo, también llegarían a la universidad de una manera diferente. Obviamente, digo, no quiero el modelo de que la secundaria le reclama a la primaria al jardín y el jardín a los padres, ¿no? Pero cuando uno piensa, bueno, ¿habría que reformar la gramática de la escuela secundaria? Sí. Entre las cosas que habría que pensar, yo incluiría fuertemente la idea de cómo se desarrollan competencias de autonomía, ¿no?
no solamente para entrar a la universidad, para moverse en el mundo complejo en el que vivimos, ¿no? Para el mundo del trabajo, para el mundo de los estudios, para el mundo de la inserción como ciudadanos a esta sociedad, ¿no? Pero es cierto, Adrián, que es un tema para ocuparse. La pregunta, bueno, ¿quién se ocupa? Tengo mi cátedra, vos tenés la tuya, el otro tiene la tuya, y ¿quién se ocupa? Hay una historieta de Frato, se la deben acordar, donde está el niño abajo en la historieta y arriba están los profesores, ¿no? Y uno dice, yo me ocupo de la lengua, otro dice, yo me ocupo de matemática, el otro, y el niño dice, ¿y quién se ocupa de mí? ¿No? En esta manera de mirar y de pensar en que ese sujeto no es un sujeto por disciplina, es un sujeto completo, complejo, y qué mirada hay, quién mira a ese sujeto o cómo se lo mira desde distintas perspectivas. Y obviamente no pienso que la forma de pensarlo en la universidad sea igual a la escuela secundaria, desde ya que no, pero hay universidades que toman el tema del ingreso y del acompañamiento en los primeros tiempos como una inquietud fundamental para que ese estudiante estudie, se quede, ¿no? Qué sé yo, la Universidad de Córdoba tiene un programa muy lindo donde trabajan mucho, por ejemplo, con los chicos que vienen de otros lugares, donde no viven en Córdoba, vienen de otros lugares, y han detectado una cosa súper interesante, es que el punto crítico de esos chicos en primer año es el domingo. Fíjense, el domingo, ¿no? El domingo es día de reunión de la familia, los chicos no están con sus familias, ¿no? Y entonces empezaron a hacer algunas propuestas de encuentro en plazas, en parques, qué sé yo, el domingo a la tarde para tomar mate juntos. Y entonces esa angustia que les agarra el domingo y que probablemente impacte en que quieran dejar y volverse a su lugar de origen, bueno, diría, ¿es académico ese programa? Bueno, en los cánones tradicionales no es académico. Ahora, ¿cuán académico es si logramos que esos chicos no se vayan, no dejen, porque el domingo a la tarde se angustian, porque le falta a su familia, porque tienen apenas 17 años, porque, bueno, y entonces la Universidad de Córdoba hace esos proyectos, digamos, de acompañamiento y seguramente de impacto en bajar la deserción, ¿no? Rebeca, hoy... Silvia, querías preguntar, te dejo. Después voy yo. No. En realidad, perdón, queremos preguntar un montón de cosas, Rebeca, pero tenemos que tratar de ir bien puntualizando, digamos, las preguntas para exprimir bien, digamos, el tiempo. Así que, sí, Silvia, adelante. Bueno, pensaba en todo lo que se ha hablado hasta ahora y cómo resumir todo lo que dijimos en estos 40 minutos. Y se me ocurre como primera conclusión, de acuerdo a lo que Rebeca plantea y propone, que tiene que ser un tema de discusión, el tema de la repitencia, en primer lugar. Tenemos que ponerlo sobre la mesa de la gestión directiva y de los equipos docentes. Tiene que ser una problemática, porque en esto de las urgencias muchas veces son cuestiones que van quedando como relegadas y bueno, y repiten y cuantos repiten y veremos si tienen banco o no y si le damos el pase. Entonces, primero plantearlo como una problemática a trabajar, pensar quiénes van a asumir ese pensamiento sobre la problemática y tratar de generar estrategias que empiecen por cuestiones pequeñas, si entendí bien. Rebeca plantea eso, ¿no? Estrategias que sean puntuales para algunos cursos, ver cómo funcionan, armar equipos de trabajo, pero si no problematizamos las situaciones, nunca van a llegar a ser un tema de discusión y las urgencias van a seguir siendo lo que nos ocupe en las escuelas secundarias. Y Rebeca también decía el tema de pensar preventivamente la cuestión de la repitencia, pensando propuestas de enseñanza atractivas, que podamos revisar para qué enseñamos, qué aprendizaje queremos que los estudiantes
obtengan o ejerciten. Y no puedo evitar la pregunta, Rebeca, que particularmente me encanta escucharla, hablar de la evaluación. Porque hablar de repitencia es hablar indefectiblemente de chicos que no aprobaron, de chicos que la calificación y el promedio no les dio. Entonces, si pensamos en propuestas de enseñanza atractivas o distintas para prevenir la repitencia, tenemos que necesariamente repensar la evaluación. Y ahí usted, ¿quién mejor para contestarlo? Sí, o sea, no hay manera de innovar en la enseñanza y no innovar en la evaluación. ¿Está bien? Es decir, el nivel de contradicción en el avance que se ha hecho sobre innovar en la enseñanza, que de verdad hay realmente experiencias hermosísimas, ¿no? De cómo enseñar distinto, que no se ve correlacionado en el campo de la evaluación. El ejemplo que yo uso por haberlo conversado con muchos profesores que te dicen que estamos trabajando por proyectos y uno ve proyectos realmente desafiantes, interesantes, los chicos están absolutamente, compenetrados con ese problema que están abordando y demás. Y después el profesor dice, bueno, mañana tengo que tomar una prueba con 5 preguntas, ¿no? Para que contesten, básicamente, definiciones de memoria para poner la nota, ¿no? Entonces uno dice, a ver, todo el esfuerzo que implicó para ese profesor, no solamente para los estudiantes, en el diseño de un proyecto activo donde los estudiantes trabajan en grupos, donde los estudiantes buscan información, donde producen, ¿no? una conclusión, un producto final, para después hacerles 5 preguntas de una información que hoy es accesible y fácilmente, se puede encontrar a través de cualquier dispositivo tecnológico. Entonces, ¿cómo alinear estas dos prácticas que claramente tienen una impronta social muy fuerte, porque es como yo me atrevo en la enseñanza, pero la evaluación es palabras mayores, ¿no? Después me van a venir a protestar por la calificación, o sea, nosotros tenemos puesto la calificación en un pedestal, ¿no? Y debajo, lo que viene debajo está a 15 kilómetros de ese pedestal. Entonces, la nota es importante, no han cambiado los sistemas, los países piden calificación. Sí, la pregunta es cómo se llega a la calificación. O sea, ¿qué cosas tengo que considerar como evidencias de aprendizaje que terminen, ¿no? en esa nota? Y no es el promedio de 2 trabajos prácticos. O sea, si nosotros abonamos a trabajar con metodologías activas, tenemos que recoger evidencias de esas actividades que los estudiantes hacen en el durante. Y obviamente también la del final, es decir, la función sumativa de la evaluación es importante en el sentido que permite juntar partes, ¿okay? Y eso lo puedo hacer al final. Entonces yo digo, juntó partes y las juntó bien, pero además hizo este recorrido. Y entonces el estudiante fue capaz de tomar la retroalimentación recibida y hacer algo con ella. El estudiante puede comunicar verbalmente, explicar con sus propias palabras cómo aprendió, no solamente qué aprendió. El estudiante se da cuenta cuál es la estrategia que más le sirve a él para aprender. Eso también forma parte de la calificación. No es que voy a andar diciendo 2 acá, 1,50 allá, no con esa cuenta. Pero si ese proceso está bien pensado y articulado, después si se va a sacar un 6, un 7, un 8, un 9, la verdad que no va a ser el problema. ¿Por qué hoy es el problema? Bueno, porque yo sumo 2 puntitos de acá y 1 de allá y digo, como se portó bien, también le agrego un punto.
Y entonces me viene a discutir, pero yo me porté bien, entonces ¿por qué me puso 0,25? Es una negociación de sinsentido, realmente sin sentido. Entonces no hay posibilidad de innovar en un campo y no innovar en el otro. Está sucediendo claramente, y está lleno de contradicciones, ¿no? Lleno de contradicciones. Entonces tenemos que cambiar, que no significa de ninguna manera que pasen todos de año, que aprueben todos sin hacer nada. Lejos estamos de eso, lejos. Diría todo lo contrario. Si yo trabajo de ese modo, es mucho más difícil para los estudiantes. Miren, Black y Williams, que son dos ingleses investigadores de hace muchísimos años de la evaluación formativa, hicieron un trabajo en una universidad con la carrera de economía, que habían cambiado la manera de evaluar, en lugar de cuestionarios o multiple choice, casos. Y ellos encuestaron a los estudiantes o entrevistaron para preguntarles qué les parecía esa nueva metodología de evaluación. Y los estudiantes dijeron que les gustaba más la anterior. ¿Por qué? Les preguntaron estos dos investigadores. Porque en esta nueva hay mucho que pensar. Mientras que en la anterior estudiábamos de memoria, repetíamos y nos iba bien, ¿no? Digo, estudiantes de una muy buena universidad de Inglaterra, estudiando economía. Claro que es más difícil una evaluación de esta naturaleza que aprenderte 5 ideas de memoria, repetirlas o copiarte. ¿Está bien? También me copio las 5 ideas, los chicos tienen muchas estrategias para hacerlo, y entonces de ese modo supuestamente estoy calificando. La pregunta es, ¿qué estoy calificando? ¿Qué estoy evaluando? ¿Repetir de memoria? ¿Copiarse? Si estoy evaluando eso, les va muy bien en copia, te pondría 10 a todos. En aprender de memoria, como son jóvenes y tienen muy buena memoria, también les pondría 10. ¿Por qué estamos evaluando? Entonces sí, para mí ahí hay como otro gran tema, Silvia, muy, muy importante, que va atado al tema de la enseñanza. Qué importante, Rebeca, esto que usted dice hoy. Lo voy a asociar con el tiempo de la inteligencia artificial en el teléfono, ¿no? Que cualquier dato lo tienen en un segundo con una pregunta y lo pueden llegar a contestar. Y me gustaría que nos explique este concepto que usted viene desarrollando, que un poquito lo explicó recién, que es la evaluación auténtica, que cómo podemos ir hacia ese lugar. Yo sé que es un lugar incómodo para el docente que siempre hizo lo mismo, inclusive, como usted dice, para el estudiante que siempre hizo lo mismo, pero ¿cómo podemos ir hacia esa evaluación auténtica de la que usted habla? Perdón, que me meta un segundito, Rebeca. Antes de esto, porque si no vamos a pasar a otro temita, lo único que quiero decir es que a continuación de este conversatorio, a las 18:30 horas, vamos a tener un conversatorio sobre innovación educativa e inteligencia artificial. ¿Bien? Con Gonza Bengochea y Ceci Paxe Rosato. Exactamente, justo lo que estábamos hablando, así que a continuación de este 18:30 horas nos entró justo ese conversatorio. Están invitados, obviamente, son referentes del CIED en la Universidad Católica de Córdoba, así que, digamos, la tienen bastante clara y, bueno, van a hablar también con los... Exacto, así que continuamos con más educación y, bueno, seguimos con la respuesta de Rebeca a la pregunta de Fabricio. Bien. Mire, la evaluación auténtica lo que intenta justamente es salir de repetir información de memoria y sin sentido, ¿no? Y usar el conocimiento en situaciones lo más parecidas al mundo real o cercanas al mundo real. Es decir, si yo estoy enseñando, supóngase, cuestiones de cambio climático, en una evaluación más tradicional,
no auténtica, le diría, defina qué es el cambio climático, cuáles son las 5 causas que lo generan, etc. Si estoy trabajando desde una perspectiva de una evaluación auténtica, tomaría una noticia del diario, por ejemplo, ¿no? Y les pediría, supónganse, que analicen esa noticia a la luz de los conceptos trabajados en clase, que generen 2 entrevistas con 2 referentes internacionales que hoy con la tecnología, digamos, podemos acceder, y que les hagan, que armen un cuestionario con preguntas sobre qué piensan acerca del cambio climático que lo origina. Les pediría que indaguen y busquen cómo ese cambio climático impacta, por ejemplo, en la ciudad donde esos estudiantes viven, ¿no? En su microclima. Bueno, eso sería una evaluación auténtica, ¿está bien? Que no deja de lado la rigurosidad conceptual del tema, pero la articula fuertemente con problemas del mundo real o similares, digamos, o cercanos al mundo real. Nosotros siempre decimos que por suerte para la didáctica el mundo está lleno de problemas, no para el mundo. Pero uno abre el diario y podría con cualquier noticia de la que está en el diario armar una situación problemática, un caso, y atraer a los estudiantes también a hacer un trabajo que tenga un sentido, que no es simplemente un trabajo para entregarle al profesor o a la profesora, sino es un trabajo que tiene un sentido porque va a impactar en la comunidad en la que yo vivo, en el mundo en el que yo vivo, ¿no? Esa es un poco la idea del concepto, digamos, de pensar en evaluaciones auténticas. Bien, casualmente, Rebeca, yo estoy hace varios años trabajando con una asociación que trabaja con la UNESCO en cuanto a desarrollo sostenible y hemos realizado un proyecto de extensión conjuntamente con la UNOVA, la Universidad de Cárcel, y estuvimos articulando con escuelas de Alfonso, y escuelas de acá, y con Arrecifes, en estas temáticas, y bueno, y también evaluando, digamos, a los chicos, perdón, en esas cuestiones. Así que, bueno, era para decir eso, que de a poco, digamos, se va incursionando el desarrollo sostenible, digamos, en las cuestiones claro, de currículum, más como una externalidad, un factor externo, pero sí debería estar más ya metido de lleno, digamos, en el ámbito de educación media. Rebeca, sé que tenés otra actividad, no te quiero tener más tiempo, te agradezco muchísimo, no, pero al contrario. estamos con montones de cosas y de nada, mira, te queremos un montonazo, para nosotros sos como el Messi de la educación prácticamente, con otros jugadores de Argentina, en la educación, obviamente, y un referente, que para nosotros es un orgullo enorme, enorme haberte tenido acá, y ojalá nos des un segundo tiempo. Este es el primero. Sí, con todo gusto, Así que mandamos un beso enorme, un abrazo muy grande, y nos alegra haberte visto bien. Bueno, les dejo a Silvia y a Fabri para que se despidan también de Rebeca. Sí, de mi parte, bueno, agradecerte un montón, Rebeca, para mí es un honor. Siempre te sigo, te escucho, he participado de tus capacitaciones, pero tenerte así tan cerca en este momento es una emoción muy grande. Y bueno, esperamos la segunda parte, porque queremos hablar de algunos programas comprometida en algunas provincias, y sería bueno pensarlo también desde nuestras prácticas, ¿sí? Muchísimas gracias. Gracias, Fabri, mi compañero de aventuras, de juventud, y Adrián por la convocatoria. Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación, y si cuando quieran volvemos a conversar sin ningún problema. Gracias. Rebeca, de mi parte un gracias enorme por ser la humilde y grande de siempre. Así que muchísimas gracias. Y a todas estas personas que nos estuvieron viendo en vivo, un viernes de vacaciones, ya todos queremos descansar. La verdad que un agradecimiento enorme a todos esos docentes que nos están mirando. Así es, así es.
Así es, y por el trabajo que hacen cotidianamente en las escuelas, claramente. Exacto. Bueno, gracias. Un abrazo para los tres, que estén muy bien. Un abrazo grande. Chao, chao. Adrián, estás muteado. Ahí está. Lo que les quiero decir para aquellos que no van a estar en vivo, que van a hacer después el conversatorio, que la palabra es sostenibilidad. ¿Está bien? Sostenibilidad. Bien. Para los que no están en vivo, los que estuvieron en vivo no necesitan ninguna palabra clave. La palabra clave es sostenibilidad. Van a tener que ver todo el conversatorio, obviamente. Y bueno, nos vemos en el próximo conversatorio hoy a las 18 horas o 18:30 horas. Ahora no. Así que nada, nos vemos dentro de un ratito. Excelente conversatorio. Gracias por estar. Gracias a ustedes los docentes y bueno, éxitos en sus instituciones, en sus clases y con los alumnos y a trabajar duro por esta hermosa carrera que es la educación. Un abrazo grande, Fabri. Y nos vemos. Abrazo grande, Adrián. Chao, chao.